cuando me propusieron moderar esta mesa, no daba crédito de la calidad de los ponentes con los que la iba a compartir, y la verdad que es una maravilla poder estar hoy aquí a su lado. Como no tenemos mucho tiempo, por el límite horario, aunque luego veremos si lo podemos alargar o no, vamos a empezar con una intervención más o menos corta de los ponentes y luego iremos haciendo preguntas para que se genere debate y entre todos podamos hacer más rica la mesa redonda. Entonces, si os parece, para no perder más tiempo, vamos a empezar con Gloria Pollato, que es actual presidenta del colectivo de Asociación de Mujeres Juezas de España, y ha puesto en marcha un proyecto pionero a nivel mundial, que a mí la verdad es que me encanta, que es Educando en Justicia Igualitaria para menores en centros educativos. Además es magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y, bueno, esperemos que hoy nos hable de una sentencia que todos tenemos muchas ganas de escuchar y si no ya luego sacaremos el tema. Muchas gracias, Gloria. Bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar a la organización, a la abogacía, a la Fundación de la Abogacía Española por el gran trabajo que están haciendo, el impacto social que ya está teniendo todo lo que estáis haciendo y por promover congresos para visibilizar quizá el derecho más vulnerado históricamente en eso que llaman la historia del hombre, ¿no? También agradecerle que me hayan invitado, porque yo estoy encantada de estar aquí, porque es que estoy como en mi medio natural, ¿no? Si saben que yo antes de ser jueza tuve un pasado cercano en el que fui abogada. Y además durante muchísimo más tiempo del que llevo siendo jueza, pues son casi 14 años, ¿no? Y además he tenido que venir aquí a Madrid a este encuentro para encontrarme a un contrario habitual mío en los juicios, que es Carlos Macrac, ¿no? Una persona que yo cuando empezaba, él me ha enseñado mucho de lo que yo sé y a forjarme como jurista, y lo recuerdo porque él ya tenía su muy buena reputación en Gerona, que ahora ya se ha extendido obviamente al resto de España, pero lo recuerdo como una persona que daba gusto celebrar juicios con él, porque era sobre todo una persona noble de la que te podías fiar y, lo más importante, no se inventaba nunca la jurisprudencia. Que, como saben, todos los que estamos aquí, eso es sustancial, ¿no? Bueno, el tema que hoy vamos a tratar, que es muy importante, que es juzgar con perspectiva de género, y que yo además también agradezco que se trate porque es necesario visibilizarlo para empezar a entender que ello no solo es necesario e imprescindible, sino que es un mandato legal normativo que nos vincula a todos los poderes públicos. Pero antes de hablar de lo que es eso de juzgar con perspectiva de género, que nos puede parecer algo abstracto y difícil de aplicar, pero que no lo es tanto, es importante saber por qué y para qué es necesario impartir justicia con perspectiva de género y por qué es importante una justicia en general que afecta a todos los estamentos con perspectiva de género. Y es que tenemos que partir de una afirmación que es incuestionable. Vivimos en la cultura de la igualdad simulada. Vivimos en una sociedad que se ha empeñado en devaluar constantemente la imagen de la mujer. Y una vez conquistada la igualdad jurídica, el gran desafío de este siglo es sin duda alguna conquistar la igualdad real, que se alza como una quimera inalcanzable. Y es que vivimos en una sociedad que dice que somos iguales, pero no actúa como si fuésemos iguales. Porque no se puede decir que somos iguales y cosificar a la mujer con cada anuncio sexista. Y no se puede decir que somos iguales y que no haya ni rastro de las mujeres en los libros de historia de nuestros hijos e hijas. Y no se puede decir que somos iguales y tener una RAE que dice que sexo débil es un conjunto de mujeres, sexo fuerte es un conjunto de hombres. O decir que somos iguales y tener una foto de la justicia como esta. ¿Por qué esto? Esto también es violencia de género. Porque esto no es la foto de la Asociación de Amigos del Campo o la Asociación de Amigos del Vino. Esta es la foto de uno de los poderes del Estado español. Yo llevé esta foto a Bruselas a unas conferencias que di y alguien levantó la mano de uno de los países allí representado y con cierta cara de enfado me dijo: ¿y cómo puede ser que en España no haya juezas en la justicia? Claro, esa persona llegó a esa convicción de manera acertada al ver que en esta foto no hay ni rastro de las mujeres, siquiera en los cuadros que adornan las paredes hay una mujer, como podrán ver. Podrían haber puesto una Virgen María, ni eso. Esta foto emite 3 mensajes claros.
Primer mensaje, niega las competencias y aptitudes de las juezas para merecer estar en la foto que representa la justicia de España. Segundo mensaje, niega la aportación efectiva que hacemos las juezas a la justicia, porque no lo olvidemos, somos el 52% de la carrera. Eso se traduce en que en este país las mujeres juezas dictamos la mayoría de las sentencias cada año, pero no estamos en la foto. Y tercer mensaje, exhibe sin rubor alguno el infranqueable techo de cristal que hay en la carrera judicial. Y esto lo digo y aporto los datos. De 77 integrantes que hay actualmente en el Tribunal Supremo, 11, solo 11 son mujeres. Pero es que estos datos son los mismos que había en el año 2000. Entre el 2000 y 2017, perdón, entre el 2010 y 2017 el avance ha sido cero desde un punto de vista de género. 2, de 50 presidencias de audiencias provinciales en este país, solo 9 tienen nombre de mujer. 3, de 17 presidencias de tribunales superiores de justicia de este país, solo una tiene nombre femenino. Y ya a cabo de 88 decanatos en los distintos partidos judiciales de este país, solo 21 son mujeres. Y luego dirán, claro, es que las mujeres no se presentan a paradecanas. Yo he sido decana en el partido de Arrecife y sé lo que implica ser decana. Sé lo que implica de inversión de tiempo personal. Obviamente, quien dice eso no tiene en cuenta que en la carrera judicial española, tomen nota, casi el 99% de los permisos que se toman por cuidados familiares y las excedencias por cuidados de hijos y familiares los pedimos las juezas. En los últimos 4 años se han pedido 3 excedencias por jueces varones. Estos son datos a los que se puede acceder a través de la página general del Consejo General del Poder Judicial. Sigo adelante. Aquí tenemos otra foto, es la del Tribunal Constitucional, una del año 98, con María Emilia Casas Bamonte, tomaba posesión en ese momento, y otra 20 años después, si no me equivoco, Tribunal Constitucional. El gran avance es que hemos pasado de 1 a 2 mujeres. A lo largo de su historia, el Constitucional, de 64 integrantes, solo 6 tienen nombre de mujer. A ver, que en la RAE no haya mujeres es gravísimo, pero que en el Constitucional no haya mujeres es inquietante. ¿Por qué? Porque somos muy escrupulosos con las listas cremallera y con la equidad para acceder al Parlamento, pero quizás se nos olvida que el Tribunal Constitucional tiene poder para anular las sentencias del Supremo, anular las leyes que salen del Parlamento y anular las resoluciones del señor Rajoy. Por tanto, el Tribunal Constitucional es un poder que actualmente está monopolizado por un sector de la población que no es todo. Esto es una anomalía democrática que redunda en la calidad de la justicia y que no representa la mirada completa de una sociedad que se compone por hombres y mujeres. Y en breve vamos a asistir a una excentricidad democrática más, que es que estos señores, mayoritariamente hombres, son 12, pero de un total de 12 hay 10 hombres, 2 mujeres, van a debatir como algo ajeno y abstracto sobre un proceso fisiológico eminentemente femenino, cuál es el embarazo, cuando tengan que analizar y convalidar la constitucionalidad de la ley de aborto. Yo a veces pongo un ejemplo a mis niños, digo mis niños porque en ese proyecto educativo que estamos llevando a cabo es para que lo entiendan, y les digo, mire, esto es tan malo como si tuviésemos un tribunal solo de mujeres entero, porque claro, se perdería la perspectiva masculina. Y ahora les voy a poner un ejemplo, para que vean cómo el mundo no se ve igual desde los ojos de un hombre o de los ojos de una mujer. Se llama perspectiva de género. Vamos a imaginar un tribunal constitucional que tuviera que debatir, un tribunal constitucional compuesto enteramente por mujeres que tuviera que debatir sobre la castración química en delitos sexuales. Quizás se nos antoja que el resultado podría ser diferente si fuese entero de hombres que si fuese entero de mujeres. Sigo adelante con mi última foto y ya paso y rápidamente hablo de juzgar con perspectiva de género. Esta es muy importante. Esta es una foto de la Unión Europea. ¿Y por qué he escogido la Unión Europea? Porque quiero demostrar quiénes son los que toman las decisiones que mueven el mundo. Me he ido a la Organización Internacional de países más avanzada y potente en normativa, en legislación y en jurisprudencia de género. No tiene parangón en el mundo la Unión Europea con ninguna otra organización. Y en esa misma organización tan potente en género hemos pasado de 1957, en que se impulsa la Unión Europea con una foto en blanco y negro donde no había mujeres, a 60 años después, una foto en la que solo hay 3 mujeres.
¿Y cuál es la culpa de todo esto? Nos preguntaremos, tenemos dos leyes muy potentes en España, tenemos la Constitución, ¿cómo puede ser que no hemos conquistado la igualdad real? Ahí lo tenemos. Este señor que se llamaba Bertillon dio en el clavo cuando dijo, solo se ve lo que se mira y solo se mira lo que se está preparado para ver. Y ojo, esto que tenemos detrás, las tres flechas tienen la misma longitud y el cuadro del lado son perfectamente rectas y paralelas a pesar de lo que vean. Así funciona lo que sostiene hoy en día las discriminaciones que han sabido mutar y adaptarse perfectamente a las democracias del siglo XXI. Señores, señoras, se llaman estereotipos, prejuicios y roles de género. Son unos elementos cognitivos, ilusiones cognitivas y racionales, pero ojo, cuando traspasan nuestro tejido perceptivo, dicen los psicólogos, se encarnan en nosotros, los identificamos como nuestra propia forma de pensar, no los diagnosticamos como un problema que requiera ni remedio legal ni de otro tipo. Pero claro, no es lo mismo encontrarnos un panadero prejuicioso o una dependienta con prejuicios que encontrarnos un juez o una jueza con prejuicios. Porque en ese caso corremos el peligro de que el prejuicio se eleve al nivel de la justicia y, por tanto, la justicia se distorsione, se convierta en una justicia parcial que perpetúe las grandes diferencias sociales entre hombres y mujeres. Por eso es necesario juzgar con perspectiva de género. Hay que ponerse las gafas, no es fácil, no es nada fácil, porque los prejuicios se transmiten con educación social a través del aprendizaje observacional y de construir eso es terriblemente difícil. Voy acabando. Pero, bueno, yo les voy a explicar, si quieren en el debate les explico, porque tenemos que tener claro como juristas que somos algo muy importante, que juzgar con perspectiva de género no es una opción de la juez o la jueza, es un mandato imperativo, legal, que vincula a todos los poderes, incluidos a nosotros mismos. Es una metodología de impartición de justicia más contextualizada, equitativa, más justa, dando prioridad a lo que son los derechos humanos de las mujeres. Este es el andamiaje jurídico en el que se sostiene, pero sustancialmente piensen en la CEDAW, que está ratificado por España, el Convenio de Estambul, la Constitución, que la Constitución es impresionante, desde el artículo 1 al 9, al 14 y el 10, en conectividad con el 96 para la aplicación de la CEDAW, que es un convenio internacional que nos vincula a todos los jueces y juezas, por tanto, tienen que reivindicarlo en sus demandas. Por supuesto, el artículo 4, la ley orgánica, que es la estrella entre las estrellas. Y quiero subrayar aquí que ese artículo, cuando habla de integrar transversalmente la igualdad, dice que se observará, ojo al dato, en la interpretación y en la aplicación, que no es lo mismo. No es lo mismo interpretar que aplicar. Son cosas distintas. Por tanto, esto lo tenemos que tener en claro. Interpretar es cubrir un vacío, una laguna, pero aplicar es integrar, poner. Es decir, yo incluyo ahí el principio de igualdad si no estaba en la ley de origen. Voy acabando, solo referirles una sentencia estereotípica para que lo veamos. Yo sé que esto es difícil, pero quiero que lo vean claro. Entonces, les voy a poner dos ejemplos. Sentencia estereotípica y sentencia con perspectiva de género. Y ya acabo, te lo prometo. Sentencias estereotípicas. Tienen aquí 4, pero yo voy a destacar solamente una, que es la que a mí... Bueno, 2. Voy a destacar 2, si puedo. Una... es esta que se dictó recientemente, el 2 de marzo del 2017, por la Audiencia Provincial de Cantabria. Una lamentable sentencia, y me explico por qué. Era una sentencia en la que se sentenciaba sobre el abuso sexual de un señor vecino respecto a una niña. Abusó de ella desde que tenía 5 años hasta que la niña llegó a la edad de 10 años. Pudo acceder a ella gracias a la relación de confianza que mantenía con los padres. En muchos casos, este señor iba a buscar a la niña. El señor tenía cerca de 60 años, es para que se sitúen. Bien, en el juicio se discutió entre qué tipo se aplicaba al caso, si abuso sexual o agresión sexual. Claro, la diferencia no es baladí, espero no cometer un error, que yo soy de social, si no tenemos aquí al fiscal que me va rápidamente a corregir. El abuso sexual, la pena va entre 3 y 5 años y la agresión sexual de 5 a 10 años. Bueno, ese es el caso. Bueno, sí, es un poco, pero bueno, principalmente esas eran las penas. El tribunal entendió que esto era abuso y no agresión. Yo no voy a entrar a analizar el mayor o menor acierto en esa decisión, pero sí que voy a ser muy, muy, muy crítica en la fundamentación jurídica que llevó al tribunal a tal convicción, porque leo literalmente, se recoge en la misma fundamentación que no ha quedado probado que la niña SIC, opusiera resistencia física o protestara, llorara o gritara, sino que era habitual que volviera a la casa de ese hombre que le hacía regalos para contentarla. La niña tenía 5 años. Aquí hay 2 estereotipos
como dos soles. Primer estereotipo, intercambio sexual a cambio de un precio proyectado respecto a una menor. Segundo estereotipo, el consentimiento sexual implícito, perpetuo y permanente que tienen las mujeres por el hecho de ser mujeres, en este caso proyectado a una menor. Y el segundo, y voy acabando, reducción de la pena de un agresor que había dado una terrible paliza a la mujer enviándola al hospital. Este señor se le abrió un procedimiento militar para sancionarlo y en el seno del procedimiento se le impuso una sanción que recurrió y llegó al Supremo. El Supremo la redujo. Tampoco voy a entrar si tuvo más o menos acierto en la reducción, pero sí en la fundamentación. ¿Saben por qué lo hizo? Por las condecoraciones militares de este señor y por las misiones de paz en Afganistán en las que había participado. Y añade la sala, añade, donde es habitual el uso de la fuerza. Bien, estereotipo como otro sol. Este se llama estereotipo de la disciplina marital, que era vigente en nuestro país hasta el año 63, en un delito que se llamaba uxoricidio honoris causa, que permitía al marido incluso matar a la mujer adúltera, con la pena súper dulcificada de un destierro. Y si solo le daba una gran paliza, no le pasaba nada porque ahí no había reproche social, era disciplina marital. Acabo ya, estas son 3 sentencias que hemos dictado en nuestra sala en Canarias con perspectiva de género, las 3. La primera es quizá la más potente porque fue la pionera, en la que abrimos camino visibilizando esta metodología de impartición de justicia como hermenéutica, la sostenemos jurídicamente en el ordenamiento jurídico interno y el internacional y después la aplicamos al caso concreto de una víctima de violencia de género que había solicitado viudedad. Por el IN se le denegó porque no existían sentencias condenatorias durante la vigencia durante la vida del señor. Ella se había casado en el 81, se separó en el 95 y el divorcio es del año 99. El causante feneció en el año 2014. Digo las fechas porque si no, no sé situar, pero voy acabando. Nosotros en la sala, en el juzgado también se desestimó sustancialmente por los mismos motivos y se añadió otro motivo bastante lamentable, que es que las hijas no fueron al juicio a testificar a favor de la madre si quería demostrar que era víctima de violencia de género. Nosotros en la sala, sin tocar los hechos probados, llegamos a una conclusión divergente. Primero, y esto es juzgar con perspectiva de género, aplicar formalmente la ley quiere decir desestimar, pero nosotros interpretamos y valoramos la prueba de forma contextualizada. Analizamos que esta señora entre el 95 y 99 había interpuesto un total de 10 denuncias. Analizamos que en ese momento temporal no existían herramientas legislativas potentes para perseguir la violencia. Analizamos que en ese momento la sociedad no tenía sensibilidad ante la violencia de género, que lo veía como un problema doméstico y no como un problema de orden público, y entendemos que ello es un indicio compatible con una situación de violencia. Además, la mujer aportó 2 certificados del Instituto Canario de Igualdad del año 94 y 97 que decía que la habían asistido reiteradamente por la violencia que padecía ella y sus hijas. Nosotras aquí aplicamos analógicamente algo que en social conocemos, que es un artículo en 93 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, dice que no hace falta que sean ratificados los informes expedidos por los centros de salud público. Bien, pues el Instituto Canario de la Mujer no es un centro de salud público, pero es un centro administrativo con competencia de asistencia a las víctimas de violencia de género. Y díganme a mí si eso no es asistencia moral y psicológica a las víctimas. Decimos que no hace falta que venga a ratificarse y entendemos que es un indicio compatible y con todos los indicios llegamos a esa conclusión de que la mujer era víctima de violencia de género. Claro, antes aclaramos que las hijas no hace falta que vayan a un juicio porque no puedes hacer depender el éxito o el fracaso de un procedimiento a la asistencia al juicio de unas niñas que, si como todo indicaba, habían sido víctimas también de la violencia infrafamiliar que se padecía en ese entorno y que desconocíamos la situación psicológica que podían padecer esas niñas, que ya eran mujeres, como para exigirles venir al juicio, porque eso es revictimizar. Y acabo volviendo al principio, y ahora sí ya, broche de oro, por eso y por lo que vamos a debatir a posteriori, que podrán preguntar todo lo que quieran, es necesario juzgar con perspectiva de género. La justicia debe detectar, corregir y compensar. Esos 3 verbos son sustanciales. Eso es juzgar con perspectiva de género. Hay 2 formas de hacer justicia. Justicia mimética, mecánica y formalista, y justicia equitativa y con perspectiva de género. La primera perpetúa las desigualdades sociales. La segunda camina hacia una sociedad igualitaria. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Te vamos a perdonar el tiempo porque era una pregunta preparada, la de que nos explicara la sentencia premiada por el Women Link Worldwide. Entonces,
te lo agradezco, ya nos hemos adelantado en ese punto. Y luego, si queremos, pues preguntamos un poco más, pues la verdad es muy interesante. Y ahora, Miguel Ángel Aguilar, fiscal, coordinador de delitos de odio en Barcelona, licenciado en Zaragoza, y es propulsor del género para agravar un delito. Es decir, algo bastante relevante en lo que hoy vamos a tratar. Aparte, es experto en formar a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a fiscales, lo cual es muy relevante a la hora de interponer las denuncias y que puedan salir a flote este tipo de procedimientos con una real perspectiva de género. Así que, Miguel Ángel, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Buena tarde a tothom. Es un placer poder estar en una audiencia como esta. Agradezco sobre todo la invitación, pero yo también me siento muy integrado y muy entendido y comprendido, porque bueno, los que nos dedicamos al tema de la lucha contra la discriminación, pues a veces nos da la sensación de que luchamos contra muros. ¿Cuántos son los juicios en los que... Claro, la experiencia que llevamos en mi servicio desde el año 2007 trabajando en este tema, pues nos ha convertido, para bien y para mal, pues en un servicio muy especializado. Fue el primer servicio de España, después ya se extendió a otras partes, pero la experiencia que tenemos allí. Y claro, ¿a cuántos juicios vamos? Vamos con conocimientos súper especializados, sobre todo de derecho internacional del público. Tú lo has dicho, has hablado del artículo 96 de la Constitución, los tratados son ley. Pero es que además tenemos otro artículo de la Constitución, que es el artículo 10.2, que dice que toda la normativa interna nuestra la tenemos que interpretar en tema de derechos humanos con arreglo a los tratados internacionales. Es decir, que no solamente tenemos que aplicarlos, sino que además cada uno de los elementos que están en los tipos penales se tienen que interpretar con arreglo a los convenios internacionales. Y ahí está el convenio, por ejemplo, de Estambul, que hay que aplicarlo en la interpretación de cada uno de los elementos de los tipos del artículo 510 del Código Penal o del artículo 173 de los diferentes preceptos. Por tanto, y entre otras cosas, y esto no es que seamos pues, fiscales o jueces o abogados con mayor sensibilidad, es que debería ser un deber, porque es que está en la Constitución. Es que está en la Constitución cuando dice que los poderes públicos, y cuando dice poderes públicos no está refiriéndose a una dirección general o se está refiriendo a una consejería o a un ministerio. Está hablando de los tres poderes del Estado: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, de promover todas las medidas para hacer la igualdad sea real y efectiva. Y eso nos corresponde también al Poder Judicial. Los jueces y los fiscales integrados ahí con autonomía, como dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, dentro del Poder Judicial. Bien, nosotros cuando fundamos el servicio de delitos de discriminación, digo nosotros porque fui yo solo, pero con el apoyo de la Fiscalía, pero claro, algún día esperaremos incremento de medios, ¿no? Porque cada año doblamos el número de procedimientos en los que estamos. Este año ya llevamos cerca de 400 procedimientos, por todos los motivos de discriminación, pero nos sentimos bastante bueno, pues desbordados, y en este momento particularmente de especial tensión que estamos viviendo en Cataluña, pues el incremento de delitos de odio es enorme. Pero cuando empezamos a enfocarlo, evidentemente tenían que estar todos los motivos de discriminación, y como no podía ser de otro modo, entonces era el sexo. Afortunadamente, tras la última reforma del Código Penal, llevamos años pidiendo que el artículo 22.4 del Código Penal incremente los motivos de discriminación. Y las razones de género se incluyeron en la última reforma. Todavía nos quedan otros motivos de discriminación, pero al menos ya tenemos con razones de género y no reducimos el tema de la discriminación contra la mujer solamente al sexo, sino que la perspectiva de género aparece ya en el artículo 22.4 del Código Penal y en todos los artículos discriminatorios del Código Penal. Pero nosotros ya desde el año 2007 empezamos a enfocar como uno de los motivos clave el tema de la discriminación por género. Y eso porque, bueno, pues detectamos... nosotros además cuando nacimos tuvimos que darle un nombre al servicio y le llamamos servicio de delitos de odio y discriminación. Nos decían que de dónde nos sacamos este tema, que si estamos haciendo derecho penal de autor, que el odio no se debe perseguir, que es un sentimiento humano. Y nosotros pues dijimos, pues es que es lo que se está haciendo a nivel internacional. Cuando un hombre golpea a una mujer, lo hace muchas veces por motivos de odio, sinceramente, porque es un misógino, porque es un machista. Y, por tanto, hay que darle esa perspectiva. Y es la perspectiva que se le da a nivel internacional de forma unánime en todos los organismos internacionales. Desde la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, desde la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, que habla de racismo, pero que ahora en su última recomendación número 15 sobre discurso de odio habla, por supuesto, del género. Y se hace discurso de odio contra las mujeres.
Nosotros en estos momentos tenemos cerca de 10 o 12 páginas web investigando por discurso absolutamente discriminatorio y de incitación a veces a la violencia contra las mujeres. Acabamos de presentar un escrito de acusación pidiendo 3 años de prisión en el que se difundían vídeos, por un lado, contra la comunidad LGBTI, pero por otra parte contra las mujeres y contra las políticas de igualdad, y hemos acusado de un delito de promoción, favorecimiento y de incitación directa e indirecta al odio y a la hostilidad contra las mujeres por razones de género. Y lo dice la Unión Europea a través de la Agencia de Derechos Fundamentales. De tal manera que esto hoy es unánime. Incluso está en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Supremo. Es decir, los ataques contra la mujer. Dejemos aparte lo que es el tema de violencia causado por los maridos y por los compañeros sentimentales, sino la violencia contra la mujer, que la hay, al margen de la violencia especializada que tiene nosotros no lo llevan los fiscales de violencia sobre la mujer, pero hay casos de violencia contra la mujer por el mero hecho de ser mujer y discurso de odio contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Y por tanto, para nosotros es una prioridad. Hemos formulado varias acusaciones. Ahora os señalaré algún caso que tenemos ya muy próximo de juicio, además, que fue muy emblemático y que todos lo conocerán, ¿no? Bien. Sí, bueno. A ver. Bien. Voy a pasar porque son graves, porque creo que es obvio, tú ya las has introducido, pero cuando hablamos de igualdad, hay un discurso banalizador de la igualdad y que parece que ahora que nos dedicamos a proteger la igualdad, que somos un Estado guay y que no, es que la igualdad es un valor superior del ordenamiento jurídico, que está en el artículo 1 de la Constitución, en pie de igualdad con la justicia, el pluralismo político y la libertad. De ahí arranca todo nuestro sistema de valores y todos nuestros derechos fundamentales. Por tanto, no es algo caprichoso, como tampoco es la dignidad, que está en el artículo 10 de la Constitución, o como la prohibición de discriminación, que está en el artículo 14. Y sobre todo porque este tipo de delitos tienen víctimas concretas, pero cuando se agrede a una mujer por el mero hecho de ser mujer, también se agrede a todo el colectivo. Hay víctimas difusas, que no nos aparecen en forma de papel en el expediente, en esa forma fría que nos llegan a nosotros los asuntos. Cuando se agrede a una mujer por el mero hecho de ser mujer o cuando se hace discurso de odio contra las mujeres, genera miedo, temor, ansiedad, inseguridad en todo el colectivo de mujeres. Y cuando no se juzga con perspectiva de género o cuando no se da la respuesta, genera frustración no solamente en la víctima que denunció, sino en todo el colectivo de mujeres. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que tenemos delitos con una víctima concreta, identificada en el papel, pero con una pluralidad difusa, colateral, que no aparece en el papel y que está ahí, ¿no? Bien, esa es la finalidad muchas veces de los agresores. Es precisamente generar miedo y atemorizar al colectivo, ¿eh? Me niego y lucho contra ello con lo de hablar de lobbies. Bueno, es que al colectivo de mujeres se le llama, hace poco lo estábamos hablando, feminazis incluso. O sea, me niego a que estemos hablando de una categoría privilegiada de víctimas. No lo son, pero es que hay un discurso jurídico de decir que si es que unas víctimas son más importantes que otras. No es así. Estamos hablando de colectivos históricamente discriminados, y no solamente históricos, sino actualmente discriminados. Y, por tanto, hay que establecer figuras penales que establezcan una mayor sanción hasta que se restablezcan las condiciones de igualdad, que no las hay. Y estamos ante un colectivo históricamente machacado, como el colectivo gay o como el colectivo de las víctimas del racismo, de la xenofobia, etc. Bien, problemas que hemos detectado, ¿no? y que yo creo son comunes tanto al tema de mujeres como a cualquier otra víctima de la discriminación. Yo todo el trabajo que hemos emprendido en mi servicio he aprendido muchísimo de la experiencia que se ha llevado en el tema de lucha de violencia contra la mujer, porque los problemas son muy comunes. Desde que las víctimas se sienten especialmente inseguras, especialmente con estados elevados de ansiedad, porque son intencionadamente seleccionadas, son dianas. Y esto hace que tengamos víctimas, pues eso, con ansiedad, con ira, con miedo, con soledad, con sentimientos de vulnerabilidad, que son víctimas con necesidades especiales de protección. Y ahí tenemos un estatuto de la víctima que no se está aplicando, porque no se le dotan de recursos. Porque solamente cuando va una mujer o cuando cualquier otra víctima de la discriminación acude a una comisaría, se le da toda una cantidad de papeles, pensando que es una víctima súper empoderada y que va a ejercitar vete a saber qué. Y no. O sea, yo a veces tengo, por ejemplo, ¿te imaginas a víctimas que han sido agredidas en la calle por el mero hecho de ser pobres en cajeros automáticos? Hemos tenido casos de que se les ha prendido fuego incluso en un cajero automático, pero agresiones de estas ocurren todos los días sin llegar a tanta gravedad. ¿Te imaginas que esa víctima primero denuncie y que además después vaya a acudir a una oficina de atención a la víctima? Que no, que hay que ir detrás de ellas.
Que no podemos esperar a que la víctima, porque son víctimas que no están empoderadas, ni están, muchas veces se sientan hasta culpables. Colectivos que históricamente han estado discriminados dicen, bueno, pues esto que me pasa es lo normal. ¿Cuántas mujeres dicen? No, pues me pega mi marido lo normal. Pues esto es muy común. Entonces es el Estado el que tiene que ir en busca de las víctimas. Cuando tengamos conocimiento por un parte de asistencia de urgencias o tengamos conocimiento por cualquier otra vía. Pero no tiene que ser la víctima la que vaya detrás del sistema. Los informes médicos tienen claro, estamos hartos de ver informes médico-forenses que solamente ponen de manifiesto las lesiones físicas y el impacto emocional. El impacto emocional es muy importante. Primero, para configurar según qué tipo de delitos, como los delitos contra la integridad moral, pero también para cuantificar el sufrimiento, porque al final la forma de reparar es con dinero y hay que calcular indemnizaciones. Y si no, luego te dirán que no está acreditado. Bueno, pues yo he hecho mucho falta que los forenses no solamente pongan de manifiesto la afectación física, sino el impacto emocional de este tipo de delitos que lo tiene. Tenemos víctimas que desconfían. Un minuto me queda. Pues, víctimas que desconfían. Yo voy estirando un poco solo, ¿vale? Un poco, ¿eh? Víctimas pues, que no confían. No confían. No confían porque no están acostumbradas a que demos la respuesta que tengamos que dar y la que nos corresponde y el deber que tenemos, como he dicho, por mandato expreso de la Constitución. Víctimas que muchas veces no saben dónde, cómo y de qué manera denunciar. Esto es muy, muy común, parece mentira, pero sobre todo cuando la situación no es de violencia física, sino de violencia psíquica o de discriminación. ¿Cuántas mujeres gitanas me encuentro yo que dicen, bueno, a mí que no me han dejado entrar a una tienda, pues si es lo normal, pues me voy a otra y ya está. ¿Sabes? Y no saben que eso lo pueden denunciar y que además saben, es que muchas veces ni los propios profesionales de la justicia saben que eso es un delito. Porque por la falta de formación, que es uno de los problemas que ahora pondré de manifiesto, pues no saben que eso está tipificado en el artículo 512 del Código Penal, el que en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional de negarle una prestación a otra persona por razones de género, por ejemplo. Pues eso no está contemplado en los programas de formación ni de la carrera judicial, ni de la carrera fiscal, ni de la abogacía. Es algo anecdótico. Y claro, está muy bien que celebremos jornadas estas, pero aquí acudimos los concienciados. Es verdad. Pero yo, claro, la carrera fiscal, por ejemplo, el año que viene tiene la perspectiva de organizar un curso sobre discriminación en el que caben máximo 40 alumnos. Somos 2000 y pico. ¿Cuántos siglos necesitamos para formar a la carrera fiscal o a la carrera judicial? No puede ser. Y si realmente nos creemos que la igualdad es un valor superior del ordenamiento jurídico, si es algo que arranca del artículo 1, no puede ser una formación voluntaria o caprichosa en la que solamente acuden los convencidos. Tiene que ser obligatoria, formación obligatoria, absolutamente obligatoria, pero ya en las facultades de Derecho y después en los planes de acceso, en las oposiciones y después en la formación continuada de todos los cuerpos. Tenemos víctimas inestables procesalmente, no digo psicológicamente, inestables procesalmente. Nos encontramos con víctimas que muchas no denuncian. O denuncian mucho tiempo transcurrido porque les cuesta digerir lo que les ha pasado. A veces no saben eso, de qué manera denunciar y hasta que no encuentran orientación por una asociación, por abogados. Los abogados clave, antes lo estábamos hablando en pasillo, los abogados sois clave. Primero porque entráis en contacto con las víctimas y las animáis a denunciar y luego porque los abogados además tenéis un arma muy poderosa que no tenemos los fiscales, que es la legitimación para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ahí se ganan muchos temas y ahí se genera jurisprudencia. Y esa jurisprudencia nos va muy bien luego para ganar casos aquí en España. Por tanto, vale. Y luego tenemos víctimas que nos desaparecen del procedimiento por miedo a represalias, por el chantaje emocional a la que se les somete por parte de las familias o porque regresan a su país. Entonces, pues este es un tipo de víctimas. Por eso muchas veces hay que enfocar también, a veces, con astucia jurídicamente el tema, con las pruebas preconstituidas o pruebas anticipadas, ¿no? Es un tema. El tema de las represalias. Bueno, por supuesto, otro problema es el deficiente ofrecimiento de acciones, que simplemente se hace de forma estereotipada con formularios, que yo creo que eso no tiene mucho valor. A veces se las informa por parte de los teléfonos 112 o por parte de la policía o en el propio juzgado. Oiga, usted está denunciando, no vaya usted a la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Pero claro, si no me han dejado entrar en un establecimiento, no, es que eso es un problema de consumo. Hago hoja de reclamaciones. No, eso es un delito, hay que investigarlo. Y además es un delito de los que no dejan rastro, por tanto es muy importante articular muy bien la prueba, las declaraciones testificales, la presencia inmediata de la policía. Bueno, pues todo eso, hay que trabajar mucho en eso.
Hablábamos antes también de los comentarios. Normalmente los profesionales que trabajan en la seguridad y la justicia son buenos profesionales. Y gente honesta y gente educada. Pero también te encuentras de manera excepcional, pero ocurre, porque yo he sido testigo presencial de ello, pues esta lesbiana pues resulta que es femenina. Esto antes de entrar en un juicio. O ya viene otra Machu Picchu a presentar una denuncia al juzgado de guardia por violencia de género. Eso está prohibido y tiene responsabilidades disciplinarias y puede que incluso penales en algún caso. Pero sobre todo hay que cuidarlo y hay que mimarlo, porque ya que son víctimas que denuncian poco o víctimas que si denuncian, escuchan un comentario de esto, pues se van a poner nerviosas, no van a querer declarar, o si declaran van a incurrir en contradicciones. Y ojo cómo les agarremos una contradicción, que adiós, y el asunto ya no prospera. Esta es otra de las cosas que me encuentro. Yo llevo 25 años trabajando como fiscal. No he hecho otra cosa en la vida, no sé hacer otra cosa. Bueno, aparte de vender en una tienda, que estuve muchos años, ¿no? Pero bueno, eso me dio muchísima... Sí, porque trabajé con muchas mujeres y me vino muy bien. Sí, en los años 80, que eran años duros, además. Pero eso es otro tema. El caso es que yo he hecho juicios de todo tipo, de todo. He estado en diversos servicios especializados de la Fiscalía, he pasado por todos, bueno, ya soy viejo. Y aún así sigo haciendo juicios ordinarios porque cada X tiempo tengo que contribuir al sostenimiento de la Fiscalía, a los juicios ordinarios que no tienen servicio especializado. Por tanto, y entonces yo me encuentro, en general, que siempre que tienes un testigo que su testimonio no tiene grandes contradicciones, que persiste en el tiempo y que tiene un mínimo de corroboración objetiva, requisitos del Tribunal Supremo, pues los policías detienen, los fiscales acusan y los jueces condenan. Esto es lo común, salvo excepciones. Pero aquí, ¿cuántas veces me encuentro yo que reuniendo los mismos requisitos se sobresella en instrucción o se absuelve por las versiones contradictorias? Cuando el proceso penal se caracteriza por la contradicción, por esencia, ¿no? Porque normalmente no viene y dice, sí, le he golpeado porque yo soy un misógino, ¿no? Pues la contradicción es la esencia del procedimiento. Pues esto, ¿por qué en este tipo de delitos nos encontramos esto más o no? Bueno, pues yo creo que el tema de los estereotipos, los prejuicios, porque los jueces y los fiscales no somos mejores ni peores, ni los abogados. Somos expresión de la sociedad a la que pertenecemos y arrastramos, como no tenemos además la formación necesaria, arrastramos los mismos prejuicios y estereotipos que el resto de la sociedad. Y eso lo traducimos en la forma en que interrogamos a una víctima, en la forma en que interrogamos a un acusado, en cómo hacemos un dictamen o cómo se resuelve un caso. Esto es el pan nuestro de cada día. Bien. La falta de denuncias, bueno, voy a acabar, sí, porque si no me como... Pero una de las graves lacras que nos encontramos es la falta de denuncias. Aquí tenéis muchas de las causas, desde el desconocimiento de derechos, el miedo a revelar la intimidad, si son extranjeras, pues cómo voy a presentar una denuncia porque igual me encuentro con una expulsión, bueno, el no me creerán... La desconfianza total en la Administración de Justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? Lo de los comentarios que os he dicho antes. Este es un poco el panorama de los delitos de odio por cualquiera de las motivaciones en España. O sea, no es un problema específicamente de España, sino de toda la Unión Europea. Arriba tenemos los delitos que se denuncian. Hoy me transmitían desde la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha salido hoy, la última encuesta sobre racismo y xenofobia que se ha hecho en Europa y habla, teníamos la última que se había hecho era del año 2009, se acaba de publicar hoy y nos habla de una falta de denuncias según el tipo de hechos entre un 75 y un 90%. Es decir, que aproximadamente entre 8 o 9 de cada 10 casos no nos llegan a los juzgados en la fría forma de papel. Y cuando llegan, muchas veces por la falta de formación, por esos estereotipos, por esos prejuicios, tendemos a minimizarlos, a no ver todos los bienes jurídicos que están afectados. En una agresión, voy a poner la diapositiva con esto acaba. Tenía mucho para contaros, pero este es un caso, uno de los casos que hemos llevado, que lo pongo porque ha sido mediático, pero tenemos muchos más, ¿no? En una agresión solamente vemos la agresión física. Y claro, si las lesiones son de primera asistencia facultativa, delito leve de lesiones. Estamos viendo las cosas con perspectiva de árbol, no las estamos viendo con perspectiva de bosque, no estamos viendo todos los bienes jurídicos afectados. ¿Qué hay aquí? Una voluntad de humillar, de denigrar, de machacar a la víctima, por el mero hecho de ser mujer. Y además en este caso no lo tenemos que deducir por lo que vemos, sino porque además teníamos los teléfonos y vimos las conversaciones de WhatsApp. Y había una voluntad de humillación absolutamente misógina, machista.
y hemos acusado por un delito contra la integridad moral. Y además ahora tenemos un instrumento nuevo muy potente, que es el nuevo artículo 510.2a del Código Penal, que habla de la lesión de la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de las personas por los diferentes motivos de discriminación, entre ellos las razones de género. Esa es la perspectiva que tenemos en la Fiscalía. Lesiones de carácter leve, cuando se hacen de forma absolutamente gratuita, que no obedecen a otra voluntad. No es porque haya habido un conflicto de tráfico, un conflicto vecinal, un conflicto de discoteca, sino voy a por ti porque no acepto como eres o voy a humillarte porque te considero un ser inferior. Eso no es solamente un delito de lesiones. Hay un componente adicional de lesión de la dignidad de la persona. Y lo enfocamos con esa perspectiva también, intentamos de género, de ver todos los bienes jurídicos afectados, no solamente la integridad física, sino también, en este caso, la dignidad de la persona, que creo que es fundamental. No me entretengo más y luego, si acaso, en el debate, pues seguimos. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, Amalia, te has ganado unos minutos de más obligatoriamente por la equidad. Seguro que sí. Voy a presentar denuncia por delito. Seguro que sí, porque siendo la buena compañera, presidenta de TEMI, Asociación de Mujeres Abogadas de España, y ha participado activamente en muchísimas redacciones de leyes en pro de la igualdad de la mujer, como puede ser Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género, Ley de Salud Sexual y Reproductiva, etcétera, que ahora no me voy a liar. Sí, porque si no ya no. No me voy a liar, pero seguro que nos tienes mucho que contar lo que quiero decir con todo esto. Gracias, Amalia. Bien, muchas gracias por la invitación desde Temis, y muchas gracias a Victoria. Yo le decía que menos mal que se ha ido porque iba a empezar un poco por dos frases de ella. Victoria, desde el momento en que la eligieron, siempre decía que cuando una mujer asume un puesto de responsabilidad tiene el deber moral de intentar transformar la realidad, y yo creo que eso lo ha hecho, y para ello pues yo creo que para nosotras de gran importancia ha sido la creación del grupo de trabajo de igualdad en el cual nos congratulamos de estar. Por lo tanto, gracias a Victoria y gracias por efectivamente haber hecho realidad lo que ella decía desde ese momento, la creación de este grupo de trabajo. Bien, yo normalmente suelo ser totalmente derrotista y crítica, pero ya como han criticado tanto y me han quitado todo, pues ahora yo voy a ser positiva. Voy a ser positiva, y yo lo que voy a venir a trasladar, porque por mi edad, es decir, el currículum no es por la edad que tengo, yo creo que debemos mirar esto con una visión absolutamente positiva. En 40 años hemos dado un cambio legislativo que yo creo que es importante. Es importante, y a pesar de que si ahora vamos a hacer un breve recorrido y vamos a ver que la evolución de los derechos de la mujer, si nos vamos y vemos esa evolución, sacaremos en conclusión que el derecho en realidad ha sido cruel con las mujeres. Pero sobre todo y fundamentalmente cuando estábamos hablando del género, del sexo, yo creo que tiene mucho sentido traer la frase que ya nos decía Simone de Beauvoir, que decía: no se nace mujer, sino que se llega a serlo. ¿Y por qué nos decía siempre esto? Pues nos decía que las diferencias biológicas que hay entre un hombre y en una mujer no dotan de contenido ni a lo masculino ni a lo femenino. ¿Y qué, o dicho de otra manera, qué nos quería decir? Pues que el hecho de que yo pueda tener hijos no quiere decir que yo sea la obligada a cuidarlos, o que porque una mujer, la diferencia biológica dé lugar a que una mujer pueda cobrar menos que un hombre. Pues en esa idea ha sido como se ha venido construyendo la idea de mujer del siglo XIX y la de comienzos del siglo XX. La idea de la mujer era la idea de la perfecta casada, perfecta madre, perfecta esposa, y a la mujer siempre se le ha atribuido un ámbito, que era el ámbito de lo privado. ¿Qué valores tenía? Algunos que yo carezco total y absolutamente, por lo tal ya tengo duda de ser mujer o no. La suavidad, la ternura y la comprensión. Me queda poquísima, sobre todo para estos temas. Por lo tanto, creo que no he nacido en mi tiempo. Un breve resumen para llegar a entenderlo. Es decir, ¿por qué estamos donde estamos? Pues primero porque tenemos que partir de
la situación de la mujer casada en el Código Civil. El Código Civil que ha estado en vigor en 1889, que prácticamente sigue. ¿Qué nos decía el Código Civil? Primero, el marido debe proteger a la mujer y ésta obedecer al marido. Estamos hablando de la autoridad marital. ¿Cuándo ha desaparecido esto? En 1975. Yo tenía 14 años. Es decir, no estamos hablando de estamos hablando de una época reciente. ¿Qué decía el Código Civil? La mujer está obligada a seguir al marido donde quiera que fije su residencia. Únicamente no tenía que seguirle si se iba a ultramar. ¿Qué más decía? Que el marido es el representante de la mujer y si su licencia no puede comparecer en juicio, no puede demandar, no puede defenderse. Sin licencia tampoco podría adquirir por título oneroso o gratuito. Y yo me pregunto siempre, en materia de bienes, el marido es el administrador de los bienes en la sociedad conyugal. Ahora también. Ahora también. Gananciales, te vas a un divorcio, la empresa, ¿quién la sigue dirigiendo en el caso de una separación, de un divorcio? Pues evidentemente el marido, salvo que se dé una circunstancia excepcional y el juez te nombre un administrador judicial. Es decir, que fijaros que estamos parecidos. Y si nos vamos en materia de filiación, pues la mujer solo tenía la patria potestad en defecto del padre. Como yo os decía, ¿qué es lo que podía hacer la mujer casada sin consentimiento, permiso, poder o autorización de su marido? Pues mirar dos cosas. Solo podía otorgar matrimonio y ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que le correspondían sobre los hijos que no hubiera tenido con ese señor, sino con hijos de un matrimonio anterior. ¿Qué pasaba si un día desaparecía la mujer? Pues nada. No pasaba nada. ¿Por qué? Porque el marido seguía teniendo la patria potestad de los hijos y era el administrador de los bienes. Pero en cambio, ¿qué pasaba si moría el hombre? Pues la mujer tenía solo dos salidas, un largo procedimiento al tribunal eclesiástico o bien iniciar una declaración de ausencia. Y esta declaración o esta situación que nos parece tan rara y tan lejana, pues ha permanecido hasta el año 1978. ¿Y cuándo empieza a cambiar un poco nuestra situación? Pues en el año 1975, cuando nos incorporamos a UNESCO. El año 1975, el año internacional del movimiento feminista. ¿Y qué podemos decir que pasó aquí? Pues fundamentalmente en materia de nacionalidad, ya la mujer solo pierde su nacionalidad en el caso de que quiera adquirir la del cónyuge. Y desaparece por fin, estamos hablando de 1975, el deber de obediencia de la mujer hacia el marido. Ya en el año 1975 se habla de que se deben respeto y protección mutua. Desaparece la obligación de seguir al marido, pero ojo, si hay hijos y no hay acuerdo, evidentemente los hijos irán donde decida quien ejerce la patria potestad. Y la única y la mayor novedad del año 1975 es que el Código Civil por fin admite que el matrimonio no restringe la capacidad de obrar de ninguno de los cónyuges. En materia de relaciones económicas continúa la situación como está, en la administración la tendrá el marido. Y si nos vamos al derecho penal, Gloria ha hecho... Es que también me lo has pisado, Gloria, es que me habéis pisado absolutamente todo. Pero bueno, en derecho penal pues hablamos igual de la eficiente regulación que han tenido todos los delitos que tienen como víctima a las mujeres. Siempre se ha considerado que era un delito sin víctima. Recalcar la insuficiencia de los tipos penales que protejan a la mujer y, por último, la irregularidad de la aplicación por los tribunales de algunos delitos contra las mujeres. ¿Qué pasa con el Código Penal? Pues el Código Penal, evidentemente, lo que no podemos pensar es que sirve para transformar la sociedad. ¿Por qué? Porque el Código Penal es conservador. También podemos decir que el Código Penal no crea por sí mismo las diferencias, ojo, pero se recrea en ellas. Yo creo que ha quedado evidente por las intervenciones anteriores. Y que lo fundamental, el contenido de nuestro Código Penal, lo que ha hecho es siempre responder al momento de aprobación del mismo. Es decir, nuestro Código Penal es un reflejo de la situación y de cómo se ve a las mujeres en cada tiempo. Aquí es muy importante, cuando estamos hablando sobre todo del tema de la violencia, cuando estábamos hablando del deber de obediencia que tiene la mujer y del deber de corregir que tenía el hombre. Cuando el hombre corregía a la mujer, no solo estaba ejerciendo un derecho, sino que estaba cumpliendo un deber. ¿Qué ocurría aquí? El único límite que tenía en ese derecho de corregir era el límite, es decir, de qué forma corregía.
Entonces, si tú te pasabas de ese límite, te excedías de él, efectivamente ya podíamos hablar de que se pudiera estar cometiendo un delito. Pero en tanto en cuanto el hombre es la representación del Estado, se erigía en representante de alguna manera de este Estado que decimos que delegaba en él la capacidad punitiva sobre la mujer. Como bien decía Gloria, hasta el año 1963 teníamos el delito de usoricidio, pero ojo, delito de adulterio. Para la mujer se requería una sola vez, mientras que para el hombre el amancebamiento tenía que ser notorio. La venta de anticonceptivos, el aborto, los delitos sexuales. Daros cuenta que hasta mayo de 1978 no se suprime el adulterio y el amancebamiento, y hasta octubre del 78 no se despenaliza las ventas de anticonceptivos. ¿Que evidentemente hemos dado pasos de gigante? Pues sí, solo tenemos que irnos fundamentalmente a nuestra Ley Integral de Violencia. La Ley Integral de Violencia ha sido un gran paso, un gran avance, que evidentemente tiene la ley que más detractores ha tenido. Pues ninguna ley ha tenido tantos recursos de anticonstitucionalidad, y eso que se aprobó por unanimidad de todos los partidos. ¿Qué ocurre? Pues como han estado comentando, una cosa es la ley y otra cosa son los estereotipos que tiene esta sociedad, y esos estereotipos redundan en aquellas personas que tienen que juzgar a las mujeres. Entonces, evidentemente, tenemos unas leyes, pero estas leyes no tenemos que partir solamente están y tenemos igualdad formal y no tenemos igualdad real. Yo creo que es muy importante tener las leyes. Porque teniendo estas leyes y desde la sociedad civil, desde la que actúa la asociación que tengo el honor de presidir, desde luego se pueden hacer muchas cosas. Es muy importante tener estas leyes, es muy importante la base que se ha tenido, porque a través de estas leyes lo que es evidente es que las mujeres pueden denunciar, las mujeres tienen una defensa especializada y las mujeres pueden recurrir a otras instancias. El comportamiento que tienen en algunos juzgados o por algunos jueces y juezas en los juzgados de violencia, pues ¿para qué os vamos a contar? Desde que la víctima entra y es considerada como sospechosa desde que entra, y su abogada feminazi evidentemente también, y si llevas a los hijos de testigos, pues también los niños mienten. O sea, hemos nacido, las mujeres mienten y los niños también. Los únicos que dicen la verdad son ellos. Y además, si ellos dicen en cualquier momento que ella les pegó, su señoría directamente paraliza el proceso y dice que se la tome declaración en calidad de investigada. Y si nos vamos a la televisión, pues ya es alarmante. La mujer no denunció. Yo siempre hago la comparativa con delitos de terrorismo. Ocurre un delito de terrorismo y ellos ya son terroristas, no son presuntos, sino los terroristas que pusieron la bomba. A esa persona que ha sido lesionada, que ha sido asesinada, no se la exige. No se la exige en ningún momento que denuncie. En este país han muerto muchísimas mujeres asesinadas por víctima de sus maridos, parejas o exparejas, que por delitos de terrorismo. Cuando ocurre un delito de terrorismo vemos que todo el plantel de políticos, políticas, salen, muestran su dolor. Cuando asesinan a las mujeres, esto no lo vemos. Entonces, ¿qué ocurre? Leyes tenemos. Lo que necesitamos es una respuesta social firme. Y lo que necesitamos directamente es seguir trabajando por ello. No quiere decir que porque esto no funcione, no va a funcionar en su momento. Yo, desde luego, no voy a dejarlo, y aquí tengo compañeras que, desde luego, no vamos a permitir que esto ocurra. Tendremos que ir, tendremos que recurrir, poner quejas, algunas juezas y algunos jueces, pero para eso estamos. Es decir, yo creo que estamos en una sociedad civil muy fuerte, una juventud que yo creo que con los últimos hechos de frente a la manada, yo creo que sí que ha habido una manada de mujeres, una manada sobre todo de jóvenes, que a mí es lo que más me ha llenado, donde han levantado su voz y han dicho que no se puede seguir hablando de las mujeres en el sentido que se hace, no se puede seguir con esos estereotipos, no se puede seguir cosificando a las mujeres. Cierto que tenemos estas leyes, cierto que tenemos una ley de igualdad, y cierto que estas leyes, al igual que la ley integral, no ha sido dotada económicamente. Tenemos una ley de igualdad que, ¿qué la pasa a la ley de igualdad? Pues la ley de igualdad no tiene sanción.
Entonces, la ley de igualdad, cuando Temis, como en todas que un poco se he puesto, efectivamente hemos trabajado en casi todas las leyes, nuestra forma de participar en las leyes os decimos cómo es. Nosotros hacemos nuestras propuestas a los partidos políticos, ¿eh? No tenemos ningún pudor en ir despacho por despacho, pedir hora y tratar de convencer a el político encargado de cada materia de ese papel que se va a hacer, esa ley que se va a adoptar y lanzarles nuestras propuestas. Hay veces que se requiere función pedagógica, hay veces que quieren votar una cosa y es que tampoco la han entendido, tampoco ven los problemas que hay. Entonces, nuestro trabajo viene desde ese punto de vista. Comparecemos en el Senado, comparecemos en el Congreso, comparecemos en el Parlamento Europeo, pero lo que tratamos es de tratar de que vean esas reformas desde la perspectiva de género, que muchas veces no se ve porque se encargan a despachos las reformas que no saben ni que existe una ley de igualdad, no saben que hay unas leyes que deben que ser aplicadas y continúan con ese estereotipo de los, y no existimos, las no existimos. Entonces, yo sí que creo que es importante toda esta evolución legislativa. Lo que sí es evidente que esta ley de igualdad, desde luego, debe ser modificada y debe ser sancionatoria. Es decir, Rosa se reirá porque nosotros siempre nos llaman cuando vamos a las reuniones para las reformas de la ley, yo soy la del podrá y deberá. Porque todos dicen que qué manía con el podrá. Yo digo que los jueces siempre pueden hacer lo que les da la gana. Hasta que la ley no diga deberán, pues estamos en las mismas. Entonces, en la importancia del deberá. Las leyes tienen que decir que deberán, serán obligatorias, porque si solo son declarativas no tienen ningún efecto, que es lo que ocurre a la ley de igualdad, salvo para las administraciones públicas. Para el resto de empresas dicen que podrán hacer lo que quieran. Eso lo vienen haciendo de siempre. Ahí está la importancia. Y respecto al Estatuto de la Víctima, pues ha hecho una breve referencia también Gloria, pues sí, tenemos un Estatuto de la Víctima, que todo viene derivado del Convenio de Estambul, pero Convenio de Estatuto de la Víctima, que veréis en su disposición, dice que se dotará con 0 euros. Entonces, voluntad política, pues tenemos quizá poca, pero lo que sí es evidente que hay que seguir trabajando desde la sociedad civil, desde los colegios de la abogacía, desde el Consejo General de la Abogacía y desde todas las instancias. Las leyes las tenemos, que es lo más importante, tener la herramienta, y lo que nos hace falta es hacer que esas leyes se apliquen, Por lo tanto, seamos positivas y seamos positivos, y teniendo la ley tenemos la herramienta, y estando en el Consejo General de la Abogacía Española, yo creo que teniendo la herramienta, nosotras y nosotros podemos hacer que esos derechos en un determinado momento, mejor antes que un día después, pues se hagan efectivos. Muchas gracias, Amalia. Antes de empezar con el turno de preguntas, me gustaría decir que es cierto que con el tema de la manada se ha visto mucha revuelta por parte de los jóvenes que han salido en la defensa de estas chicas y es verdad que ha habido un gran movimiento, pero no podemos olvidar que hace poco el resultado de una encuesta nos decía que el 27,4% de los adolescentes en España ve normal la violencia de género en una relación. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad, los jóvenes, gran parte de la sociedad, y a los que no hayan llegado en sus encuestas, yo como Gloria también trabajo bastante en las aulas con chicos, temas de acoso escolar, etcétera, y la verdad tengo mucho contacto con ellos. Es cierto que todavía se reencarnan muchos estereotipos, muchos roles de género, y a veces es muy difícil extirparle esos prejuicios que ven en sus casas, que ven en los medios de comunicación con la cosificación de la mujer, que ha salido mencionada en varios momentos, etcétera. Porque al final no olvidemos que el género, como dice la RAE, es grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendiendo desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico. Es decir, es que en la sociedad está la base de lo que entendemos por género o lo que entendemos por discriminación o roles. Y al final los roles afectan más allá de lo que es puramente biológico, porque obviamente Miguel Ángel lo sabrá de primera mano, tema colectivo LGTBI, tenemos un gran problema cuando hablamos de roles de género, tenemos personas doblemente estigmatizadas como somos las mujeres del colectivo LGTBI. Entonces, creo que muchas veces hablar de roles de género en una sociedad que los tiene
tan dentro y tan interiorizado. Por poneros un ejemplo, como ha dicho Miguel Ángel, aquí estamos los concienciados. Cuando ha llegado la artista con su performance, vestida con su americana y su corbata, que habéis dicho todo, que venía vestida de hombre. No, venía vestida, claro, venía vestida como ella quería. Lo que pasa que en el foro interno, pues muchas veces lo asociamos determinada vestimenta o determinada conducta o determinada forma de deseo, determinados rasgos a un sexo biológico que entiendo que no tiene nada que ver con los roles que realmente cada persona individualmente puede tener en su propia vida, porque al final las etiquetas creo que son un resultado de los prejuicios y el lenguaje inclusivo creo que debería estar en el kit de hablar de personas. Y ni de hombres, ni de mujeres, ni lo, ni la, ni nada, personas, es decir, en general. Y dicho esto, lanzo una pregunta a la mesa antes que empecemos el debate en el público. ¿Creéis que enjuiciar con perspectiva de género puede ayudar a acabar con estos roles de género? No sé si se me ha entendido la pregunta. Vale. Ya, bueno, yo no lo digo, pero... ¿Quién quiere? Yo creo que, a ver, esto no es solo un problema de la justicia, eso es un problema multidisciplinario. La justicia es una parte, pero aquí se ha de abordar desde muchísimos frentes. La educación es uno, tú lo has dicho, yo trato con niños y niñas. Tenemos más de 1.100 niños y niñas jóvenes. Ayer mismo estuve con ellos y la fiscal jefa, que está en mi equipo, el abogado decano de la isla de Lanzarote está en mi equipo y el forense coordinador de la isla de Lanzarote están en mi equipo. Y ahí vemos esto, falta de sensibilidad a los micromachismos. Les hacemos unos cuestionarios ex antes y unos cuestionarios ex post cuando hemos pasado todo el programa y la diferencia es abismal. O sea, tienen muy normalizado controlar el móvil de las niñas, levantarles la falda cuando quieran como algo, una normalidad, y ese espíritu, esa posesión, ¿no? Ese sentimiento de posesión. Entonces, hay que empezar por la educación. A ver, hay una frase que creo que es muy descriptiva de lo que son los estereotipos, que son los que sustentan las discriminaciones, los machismos, vamos. Y es que el machismo es una enfermedad de transmisión social y su vacuna está en la educación. Es una frase que lo dice todo, entonces hemos de empezar atajando por la educación. En el juzgado lo que hacemos es gestionar el fracaso social y hay que evitar llegar al juzgado porque ahí ya tenemos una víctima. Hay que trabajar para evitar que hayan víctimas y debe hacerse desde la prevención. Y la educación social es sustancial y aquí los frentes a abordar son desde los medios de comunicación hacia la propia sociedad, las instituciones públicas que también discriminamos desde todos los ámbitos y la justicia que también tenemos una parte. Y destacar y apoyar mucho lo que ha comentado el fiscal, que es que la formación es inexistente. En la justicia puedo decir que de los 300 temas para acceder a la carrera judicial que son en comunes con la fiscal, hay 2 temas específicos de género, de 300. Es más, la CEDAW ni se nombra. ¿Cómo podéis tener un temario de acceso a la carrera judicial donde habléis del convenio de La Haya y no habléis de la CEDAW, que está al mismo nivel jurídico? Explíquenmelo, porque yo no lo entiendo. Y luego, dentro de la carrera, como bien ha dicho la compañera, nadie va a los cursos de formación en género dentro de la carrera judicial, salvo las mismas. Digo las mismas porque, como ocurre aquí, mayoritariamente este tipo de congresos siempre se llenan por el público femenino y no masculino. Y, por cierto, ensalzo al público masculino que está en la sala, ole, ole y ole. Porque yo donde solamente en un sitio... Solo ha habido un congreso al que he ido, multitudinario de jueces en el mundo, en México, un congreso internacional para juzgar con perspectiva de género, así se titulaba, con más de 500 jueces y juezas desde Nepal hasta Nueva Zelanda. Y ahí eran casi la mitad hombres, casi la mitad mujeres, o sea, 50%. Fue una ilusión enorme. Entonces, es un abordaje mucho más profundo, la justicia también, pero también en otros medios. Ya no digo más. El riesgo, la pregunta, claro, nos dijiste ya un poco por dónde iba el sentido también de la pregunta, por complementar lo que ha dicho, que suscribo todo lo que dice Gloria. Decía, claro, a ver si a base de juzgar o nosotros de enfocar los asuntos desde la perspectiva de género, vamos a consolidar la diferencia de género y vamos al final a estigmatizar los géneros. Yo creo que iba por ahí en el sentido. Esperemos que lleguemos a esa fase, porque hay tanto camino por recorrer. Quiero decir, esto es como...
cuando hablan de la discriminación positiva, ¿no? que me enferma esa palabra, porque no es discriminación, son medidas de acción positiva para igualar. Y cuando estemos en situación de igualdad ya veremos entonces si dejamos de hablar de género y hablamos de personas, que ese es el objetivo, pero hasta llegar a la igualdad, hasta llegar a la perspectiva de igualdad total de personas, tenemos que enfatizar y tenemos que reforzar la perspectiva de género porque está en una clara situación de desigualdad total. Esa es mi opinión, ¿eh? No sé, a lo mejor con eso contribuimos a todavía estigmatizar más el tema de los... Pero yo creo que no. Yo creo que lo que se trata es de empujar y estar a nivel de igualdad. Cuando estemos en nivel de igualdad ya nos plantearemos, una vez que tengamos el andamiaje de la casa, los cimientos y todo, ya veremos cómo la decoramos, ¿vale? Pero vamos a llegar a tener estructuras sólidas y cuando tengamos estructuras sólidas ya hablaremos, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. La pregunta de Mara, efectivamente, que como viene un poco con trampa, su pregunta era que si no podíamos caer efectivamente en estigmatizar nuevamente. Hombre, yo creo que yo no lo voy a conocer, Mara. O sea, yo directamente creo que no lo voy a conocer. Entonces, claro que hay que juzgar desde perspectiva de género, hay que defender desde perspectiva de género y, sobre todo, hay que educar desde la perspectiva de género. Ahora estamos en jornadas de Navidad, tenemos los folletos de los niños, yo acabo de ser abuela y entonces me desespero con los libros que son cuando mis hijas, que tienen 30 años y siguen el fregón con la niña, la enfermera la niña, incluso un perrito, un gatito que ha salido también lo tiene la niña. Por lo tanto, es decir, todo va muy despacio, es decir, tenemos esas leyes, todo ha cambiado, pero los estereotipos siguen siendo lo mismo. Claro. Hacías referencia al tema de los jóvenes. Aquí tengo a mi decana de Talavera. Recordarás que en Talavera dimos un curso que creíamos que iba dirigido, ¿verdad?, a trabajadoras sociales, y en realidad el alumnado eran alumnos del instituto. Entonces estábamos hablando de prostitución y entonces de repente, como aquí, allí no es que me dejaran sin herramientas, pero allí nos quedamos sin herramienta a ver que el alumnado eran. ¿Te acuerdas que levantamos ampollas? Entonces empezamos a hablar del tema de la violencia en la juventud, de las TIC. Y entonces lo que yo les trasladaba es que las relaciones sexuales que ellos tenían no eran, es decir, no tenían como resultado placer, porque ellos lo que estaban haciendo era imitar, o la sexualidad que conocían y ejercitaban era la que realizaban a través de la pornografía. Entonces, las decíamos a ellas que tenían que tener en cuenta que cuando tienen una relación con su pareja, con quien quieran, con la persona que acaban de conocer, esa relación tenía que ser satisfactoria para ellas. Y en el momento que esa relación no fuera satisfactoria para ellas, o él la dijera, es que ella lo hace, si no lo hace te lo voy a hacer yo, es decir, entonces te acordarás que empezaron a levantarse e incluso 2 desaparecieron. Incluso yo no lo veía, pero la que estaba moderando llegó a decir que había alguna chica que se le había caído las lágrimas. Es decir, que lo que tenemos es una juventud que está manteniendo las relaciones sexuales que ve en las películas pornográficas. ¿Por qué? Porque carecemos también de educación sexual. Y la relación violenta que dicen que ven tan usual es porque lo que están haciendo es repetir aquello que ven. Entonces, de acuerdo con algunas sexólogas que había, decía que su relación, es decir, no tenía más allá de 1 minuto, es decir, 1 minuto de satisfacción. Por lo tanto, ni se satisfacían ellos ni satisfacían absolutamente a nadie. Y de ahí que esa relación de violencia la vieran como normal. ¿Por qué? Pues por la falta de educación. Pero evidentemente el problema que tenemos es que desde que se levantan tenemos una publicidad que cosifica a la mujer, una publicidad que dice lo que debe de hacer la mujer, y eso se traslada al resto de actuaciones. De ahí que defensa desde nuestro sentido, desde la perspectiva de género, educación desde la perspectiva de género y justicia desde la perspectiva de género, por mucho tiempo, hasta que esa balanza vuelva a desequilibrarse. Y ojalá, es decir, llegue al límite, no haya desequilibrio, pero al menos que se equilibre. Y bueno, aprovechando que tenemos aquí a María y a Elena, creo que no ha venido Elena, ¿no? ¿Nos podríais comentar la querella que se ha interpuesto contra el psicólogo de Oviedo, por favor, un poquito? Bueno, es parte de lo que mañana, como ejemplo de hacer una asistencia letrada con perspectiva de género, se contará en la intervención que mañana se hará al presentar la guía. Pero bueno,
ya que lo preguntáis, adelanto un poco la idea, ¿no? La idea es un poco partir de la base de hacer una asistencia que creemos desde Abogadas para la Igualdad, que es la asociación, junto con la asociación Women's Link, que ha interpuesto la querella, que la función de responsabilidad social de la abogacía, abriendo camino para pedir justicia con perspectiva de género, es fundamental, que los jueces y las juezas pueden hacer justicia con perspectiva de género, pero no olvidemos que los abogados y las abogadas somos quienes realizamos las peticiones y que para cambiar la jurisprudencia tienen que hacerse alegaciones distintas. Consideramos que eso es una labor de la abogacía, que tenemos esa responsabilidad social y como abogadas feministas que formamos parte de una asociación, estamos utilizando el Código Penal y esas novedades que se incluyen en él, concretamente el artículo 510.2, para plantear que un funcionario de la Administración de Justicia, que en este caso es un psicólogo, nosotras manifestamos que actúa de una manera no correcta en la valoración de las mujeres, dado que parte del perjuicio y del estereotipo de que las mujeres mienten, las mujeres manipulan y, por lo tanto, la situación de valoración que este hombre hace de todos los casos que han llegado a nosotras, siempre que tiene que hacer una valoración de credibilidad del testimonio en casos de abusos sexuales a menores o de valoración de las secuelas psicológicas que puedan tener las mujeres víctimas de violencia, no se hacen desde el rigor y desde los elementos objetivos, sino que se hacen desde el prejuicio de odio contra las mujeres. Por eso hemos planteado una querella, uno de los delitos fundamentales de la querella es el delito de odio contra las mujeres, que creo que es la primera vez que esto se plantea en España. Decir que en la asociación a la que pertenezco y orgullosa de estar en ella, es una asociación que suele tener ese interés, ¿no?, de cuando tenemos una norma en el Código Penal que plantea la justicia y la igualdad, llevarla al ejercicio, y así lo hemos hecho con la agravante de género y conseguimos en su día la primera sentencia que contempló la agravante de género en España. Y ahora esperamos que sea la primera sentencia que contemple un delito de odio contra las mujeres, aunque todavía estamos muy en el inicio, hemos planteado la querella. Lo que sí que estamos teniendo es una respuesta social importante, en el sentido de que muchas mujeres que no forman parte de esa primera, o sea, que no están incluidas en la querella, están llamando y están manifestando que se sienten, como bien decía el fiscal, porque el delito de odio, aunque se plantea como delito de odio, es un delito contra la dignidad de las mujeres, y Miguel Ángel, que bueno, es la persona que yo creo que más sabe en este país de delitos de odio, en alguna de sus publicaciones y libros plantea que quizás el 510.2 no debería de estar ahí, sino que debería de estar en otro lugar, ¿no?, como un delito de dignidad hacia las mujeres. Muchas mujeres están llamando para explicar que se han sentido vulneradas en su dignidad, no respetadas, humilladas, doblemente victimizadas y que, por lo tanto, esta situación tiene que cambiar. Estamos en un proceso todavía en el que se ha presentado la querella, esperamos que se admita a trámite y que empiece toda la instrucción. Y luego, bueno, pues ya veremos. O sea, esto es lo novedoso, yo creo que es poder hacerlo y poder utilizar los instrumentos legales que existen para que algún día sea realidad esa idea de juzgar con una perspectiva de género. ¿Alguien del público que sí? Perdona que estou muito hablante hoje, pero não puedo resistir. Enhorabuena a la mesa e com todo o respeito, porque conosco o trabalho de todos. Mara, de novo, aí ajudando-nos, Temis com seus 30 anos, conosco suas publicações, pero eu não resisto a dirigir-me personalmente à Glória. Não sei se, Glória, não sei se tenéis noção del trabalho extraordinário que vosotros hacen como mujeres juezas. É um honor para nós outros que estés aqui hoje na Casa de la Abogacía. Ha sido um acierto total que te hayan invitado. Eu sou abogada em Brasília, Espanha, hago doutorado em temas de gênero e te digo que estamos levando mulheres juízas a uma população de 200 milhões de habitantes. Te digo mais, gente de Espanha e de Brasil me dijo que por la primera vez, a través de mí, y gracias a vosotros, han escuchado el término juzgar con perspectiva de género. Isso não passou solamente em Brasília. É verdade que em Brasília, fiscais, juízes me han escrito personalmente, mas aqui conosco mais advogados, e muita gente me dijo que sequer havia escuchado isso em la vida. Gente com muitos anos de profissão. Então, dá-te enhorabuena, porque o trabalho é extraordinário. E se puedo pedir algo, que considerem poner também em LinkedIn
porque para alcançarmos o número maior de gente, porque há muita discriminação no mundo laboral, que é minha especialidade, e eu creio que vamos a chegar a um nível mais alto de educação necessária, coisa e tal. Então, enhorabuena ao trabalho de todos. Temis com seus 30 anos, que está celebrando esse ano, o fiscal Mara de novo, pero, Glória, eu não posso perder a oportunidade, porque é como se eu estivesse vendo uma estrela de Hollywood. Muchísimas gracias. Esta es una de esas ocasiones que la emoción ya no me deja decir palabras. Muchas gracias. Lo hacemos encantadas. Estamos teniendo muchísimo seguimiento. Ya hemos superado a Jueces para la Democracia en Facebook. Tenemos 22.000 seguidores. Llevamos 1 año y pico de vida. No, todavía no. Vamos, muy poco tiempo. En Twitter igual, la gente nos sigue. Además, intentamos llegar a la gente llana, a la de la calle. O sea, nuestros mensajes son mensajes para la gente de la calle. Juzgar con perspectiva de género es un fin asociativo de los potentes y los fuertes en nuestra asociación, y desde el primer momento pusimos ahí nuestra artillería pesada. También en la educación, el programa Educando en Justicia Igualitaria está siendo un gran éxito, y ahí puedo decir que estamos cambiando ya la sociedad, y lo veo cada día en las caras de nuestros jóvenes. Ya Asturias, Galicia pronto empieza, estamos en Valencia, Tenerife estamos hablando, y pronto en Madrid. Y, por supuesto, otra cuestión que no he dicho aquí, pero que es muy importante, la valoración social, curricular y económica del tiempo dedicado a los cuidados familiares no profesionales. Hoy no lo hemos dicho, pero yo en mi currículum, y así lo hacemos todas las juezas de nuestra asociación, como mérito primero y básico profesional, el tiempo que hemos dedicado a los cuidados de nuestras hijas, de nuestros hijos y de nuestras familias, porque no va a haber un cambio en el mercado laboral hasta que haya una valoración del tiempo dedicado a los cuidados familiares no profesionales, porque eso es sustancialmente lo que está provocando la gran discriminación histórica y endémica de las mujeres trabajadoras en un mercado laboral que las discrimina, porque las ha incorporado no como trabajadoras, sino como mujeres. Y ya está. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Respecto a lo que comentaba de la violencia machista en los jóvenes, yo no me iría tanto a adolescentes. Yo tengo 34 años y desgraciadamente era un debate que ya era una cuestión, yo obviamente como estoy aquí estoy concienciada. Una de las cosas que me hace como abogada centrarme en este tema es que me sorprende que en mi vínculo privado, en mi situación privada, no conozco una mujer entre 25 y 35 años que no conozca la violencia en la pareja. En micromachismo y en machismo es un auge, ya no solo en adolescentes, sino en mujeres jóvenes que no conocen el placer en la pareja, que no conocen la igualdad en las labores, e incluso violencia en la pareja. Es muy sorprendente. Yo he tenido que tener intervenciones con muchas amigas y cada vez más mujeres, y no es mujeres, muchas veces creo que se asocia clases sociales bajas, poca desarrollo académico. Yo estoy hablando de mujeres profesionalmente en lo más alto y sin embargo en su esfera privada han sufrido un machismo de libro, vamos por decirlo así. Yo mi pregunta en la parte de lo que decía el fiscal, que me llamó la atención y a mí me pasó ese caso, el caso de la violencia a la mujer, sobre todo en temas de joven con las nuevas tecnologías, que se produce el ataque a través de las redes sociales. Y en las nuevas generaciones una cosa que se da mucho es que las relaciones personales son internacionales. Entonces, el ataque se produce, son dos nacionalidades, el ataque es por redes sociales. Me planteé la duda de cómo, y la persona, o sea, dónde se comete el delito. ¿Dónde lo presento que tenga mayor? La persona ni siquiera, o sea, ¿qué jurisdicción es la que me defiende, ¿no? a la víctima? Entonces, es una situación que se da cada vez más, pero yo como abogada no supe enfrentarme correctamente. Se me crearon muchísimas dudas. A ver, has dado en un punto clave en estos momentos, ¿no? Y es el fenómeno de acoso. Nosotros tenemos varios procedimientos abiertos, además por lesión de la dignidad de la persona, por acoso a mujeres, acosos laborales, acosos a través de las redes sociales. Claro, cuando el delito se comete en España no hay ningún problema. Los criterios de distribución de la competencia, ya sabemos que tenemos una ley de enjuiciamiento criminal que se basa en el delito cometido en espacio físico. Todavía hay que introducir elementos y hay que acudir a la jurisprudencia. El lugar de comisión del delito es el lugar de emisión.
que normalmente coincide con el lugar donde vive la persona, el lugar de residencia. Vale. Yo te lo digo porque a mí, como saben que mi servicio es un servicio que investiga mucho, porque la denuncia que llega, nosotros aplicamos a rajatabla la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es investigar y después sacar conclusiones, no sacar conclusiones sin investigar, pues claro, me denuncian muchas cosas. Y claro, me dedico a investigar sobre todo mucho discurso de odio y que luego, cuando averiguamos si es que logramos la identificación del autor, pues resulta que a lo mejor pues vive en Salamanca o vive en Sevilla, es decir, hacemos todo un trabajo, las unidades de policía judicial que tengo trabajan además maravillosamente porque llevan una formación muy buena y ya están muy especializados y claro, hacemos un trabajo fantástico que luego se va a cualquier otro lado. Bueno, pero bueno, mientras se quede aquí, pues vale, el problema es cuando la autoría está fuera. O sea, yo he mandado varias comisiones ya rogatorias a través del Ministerio de Justicia transmitiendo información a México, a Brasil, que hemos logrado la identificación. Vale. Pero lo más importante es detener la comisión del delito, que yo creo que es lo interesante, que es una vía que llevamos explorando hace poco tiempo. Las redes sociales se han comprometido, estamos en una pelea todavía que será histórica, del compromiso de las redes sociales. Yo soy partidario de que quien circula en las redes sociales tenga nombre y apellidos. Lo siento muchísimo. Ya sé que esto a lo mejor, pero es que no puede ser que pueda ser un incitador al asesinato anónimo con perfiles falsos o perfiles sin nombre y apellidos. No puede ser. ¿Verdad que cuando yo circulo con mi moto o con el coche llevo una matrícula y dice quién es al menos el titular? ¿Porque eso es una máquina de matar? Pues lo mismo es que en Internet se puede cometer delitos muy graves y se cometen delitos muy graves. Entonces, yo soy partidario de la identificación. Y claro, cuando tenemos un perfil anónimo o falso, pues no podemos investigar. Porque investigamos, tratamos de cruzar información con otras cuentas, porque a veces tienen otras cuentas con nombre... Mira, el otro día identificamos a uno que tenía un perfil falso en Twitter, pero resulta que investigamos, tenía cuenta en Instagram, se había colgado una foto, era la misma porque tenía los mismos contenidos, todo igual, era esa persona, y se había hecho una fotografía de sí mismo, un selfie, con el coche y la matrícula. Pues no, cazado. Vale, pero no, lo normal no es esto. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, cuando tenemos un perfil falso o anónimo, pues entonces tenemos que judicializar el asunto, pedir, si se lo pides a las empresas directamente, no te dan los datos. A veces Twitter sí, pero Facebook nunca. Te dice que hagas una comisión rogatoria. Comisión rogatoria significa ir a Estados Unidos. Y Estados Unidos te dice, por la primera enmienda a la Constitución norteamericana, que esa información no te la pueden dar porque eso es libertad de expresión. El discurso de odio es libertad de expresión. Con lo cual te quedas sin nada. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Las redes sociales, como decía, han llegado a un acuerdo dentro de la Unión Europea que se comprometen que si tú pides, no solamente una institución, sino lo pide cualquier afectado, la retirada de un contenido, ellos lo tienen que estudiar y en un plazo de 24 horas dar una respuesta. Y están empezando a retirar contenidos y están empezando a anular cuentas. Lo que pasa es que, claro, los que se dedican a esto de forma industrializada, porque hay algunos que se dedican a sembrar el odio de forma industrializada, te cierran una cuenta y al día siguiente o al minuto te abren otra. Es decir, que pues van replicando cuentas. Pero bueno, y lo que hacemos es pedir nosotros, aplicando, claro, no tenemos autor conocido, pero yo judicializo el asunto y le digo al juez, en aplicación del artículo 8 y 11 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, le pido la retirada de unos contenidos que son claramente ilícitos. Esto es como si yo me encuentro, si me denuncia, me viene un atestado con 2 kilos de cocaína y no tengo autor. ¿Qué va a hacer la cocaína? ¿Dejarla en la calle? ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que hago? Pues bueno, pues entregarla a un juez y que el juez acuerde la destrucción de la droga, porque es un objeto de tráfico ilícito y no se puede dejar en la calle. Pues en la calle, en el espacio virtual, no podemos dejar determinados contenidos aunque no sepamos quién es el autor. Entonces, ¿qué es lo que hay que pedir? O bien a la propia empresa la retirada de contenidos y si no, judicializarlo y pedir, en aplicación ya la fundamentación jurídica es esta, los artículos 8 y 11 de la Ley de Servicios de la Información, la retirada de esos contenidos porque son ilícitos clarísimamente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues yo creo que entonces damos por finalizada la mesa redonda. Muchas gracias a Fundación Abogacía por esta oportunidad, a las ponentes y al ponente tan buenos que nos han acompañado esta tarde. Gracias. Y a todos por estar aquí escuchando. Muchas gracias.